enseñanza profética, la unción profética manifiesta el reino. Continuando con la enseñanza acerca de la unción profética que Dios usa para manifestar el reino, hay una diferencia entre la persona espiritual que actúa con el conocimiento profético correcto y la unción profética y la que no lo hace. La diferencia está en que la persona que usa el conocimiento profético que Dios da y la unción profética que Dios da manifiesta el reino de Dios, porque está usando los recursos espirituales que Dios da para que se manifieste el reino de Dios. Jesús tenía esos recursos, tenía esa unción profética y tenía ese conocimiento profético correcto para poder manifestar el reino de Dios. Por eso Jesús, cuando enseñaba, cuando predicaba, cuando ministraba, manifestaba el reino y logró hacer una obra impresionante que captó la atención de toda la nación de Israel, captó la atención del gobierno de Israel en ese entonces, captó la atención de los eruditos en la ley, de los expertos y sabios en la ley, porque veían a Jesús hablar y enseñar el conocimiento profético correcto, con la unción profética correcta, y decían: ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? Porque él manifestaba el reino. Jesús hacía lo mismo que muchas personas espirituales en esa época hacían. Jesús oraba, Jesús ayunaba, Jesús leía la escritura, pero había una diferencia. Cuando Jesús hablaba para enseñar, las personas se admiraban de su doctrina, porque enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Porque el conocimiento profético revelado por Dios a Jesús y la unción profética dada por Dios a Jesús para manifestar el reino de Dios hacía que Dios, por medio de Jesús, manifestara el reino. La profecía se cumplió, Isaías 61:1. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí y me ha ungido para manifestar el reino, porque el reino se manifiesta trayendo solución a la necesidad que hay en el ambiente terrenal. El reino de Dios viene para traer solución a todas las cosas, porque viene a manifestarse, y para manifestarse viene con la unción profética. Jesús dijo, cuando estuvo en la sinagoga y le dieron el rollo del libro y leyó en la escritura que dice: el Espíritu de Jehová el Señor me ha enviado. Leyó la escritura que dice: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí. Leyó la escritura que dice: el Espíritu de Jehová el Señor me ha ungido. En ese momento él estaba revelando, usando la unción profética para revelar su identidad, para revelar que él iba a manifestar el reino. Porque cuando Dios usa la unción profética, Dios da revelación. Dios da revelación a fin de que las personas tengan el conocimiento profético correcto, a fin de que entren en el reino de Dios y reciban todas las cosas que trae el reino de Dios. Por eso hay una diferencia entre el que puede manifestar el reino de Dios y el que no lo puede manifestar.
la revelación. Dios trae revelación. Dios dijo de Jesús: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. El Hijo era el heredero del reino. El Hijo era el que iba a manifestar el reino. Por eso se admiraban de su doctrina, porque hablaba como quien tiene autoridad y no como los escribas, porque Él era el que traía el reino. Dios hace que sus hijos, ahora que han nacido de nuevo, traigan el reino en su vida y por medio de ellos. Por eso Dios nos da a todos la unción profética para manifestar el reino. Dios te da por eso revelación. Jesús le dijo a sus discípulos que a los de afuera, a las personas, hablaba por parábolas, pero a sus discípulos les enseñaba todas las cosas. Dios quiere que tú aprendas a manifestar el reino, porque cuando manifiestas el reino, manifiestas el ambiente de Dios. Dios quiere que tú aceptes la unción profética, que no la rechaces, porque Él dijo: el que recibe a un profeta por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. No solo vas a recibir unción profética para crecer, tener el conocimiento profético correcto y para manifestar el reino, sino que vas a recibir una recompensa por recibir al profeta. Dios quiere que además de recibir revelación de quién eres para manifestar el reino, Dios quiere que tú recibas unción profética. La Escritura dice: el Espíritu de Jehová, en Isaías 61:1, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí. Y Dios revela primeramente, como les dije anteriormente, tu identidad. Después Dios revela la unción profética. Dice la Escritura, Isaías 61:1, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová. Y ahora, aquí hay algo muy importante. Allí dice que a causa de la unción, el Espíritu de Jehová está sobre ti. La unción hace que Dios esté contigo. Y el conocimiento profético hace que Dios venga a enseñarte más. Porque Dios te ungió. Porque Dios te ha dado la unción profética para que crezcas y manifiestes el reino. Dios hace que cuando la unción profética está sobre ti, la presencia de Dios viene sobre ti a enseñarte. Cuando eres enseñado de esa manera, manifiestas el reino como lo manifestó Jesús. La Escritura dice: y se admiraban de su doctrina, porque enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Jesús manifestaba el reino con poder, fácil, con el respaldo de Dios, con resultados. Jesús hacía algo y sucedía. Jesús sanaba, Jesús hacía milagros, Jesús tocaba a alguien y era sano, Jesús tocaba a alguien y acontecía un milagro. Jesús profetizaba, Jesús enseñaba la Escritura al que no la había entendido bien y le daba el conocimiento profético correcto, porque manifestaba unción profética a fin de que la persona adquiriera el conocimiento profético correcto para recibir el reino de Dios. Las personas se arrepentían de sus pecados y las personas se convertían en discípulos de Jesús y venían a los pies de Jesús a aprender el conocimiento profético correcto a fin de manifestar el reino de Dios en ellos y por medio de ellos. Jesús sentó a 5,000 de sus discípulos cuando no tenían que comer. Jesús tomó el pan,
lo partió, bendijo, lo dio, lo repartió, y todos comieron y se saciaron. Jesús manifestó la bendición. Jesús manifestó el reino, la prosperidad del reino, la herencia de Dios, el ambiente del reino, el conocimiento profético del reino, la unción profética. ¿Por qué? Porque tenía revelación. ¿Por qué? Porque tenía unción profética. Tercero, cuando Dios te usa para manifestar el reino, con revelación de tu identidad, con unción profética, con la presencia de Dios. Lo tercero es que Dios hace que tú, para manifestar el reino, seas un representante del reino. Esa es la principal clave y razón por la cual muchas personas no pueden manifestar el reino de Dios. Porque tienes que, además de tener revelación y unción profética para manifestar el reino, tienes que ser representante del reino. Jesús le dijo a los apóstoles, le dijo a Pedro: ustedes estarán en tronos para gobernar a las 12 tribus de Israel. Un representante del reino. Jesús les dijo a los apóstoles: yo os asigno un reino, como también mi Padre me lo asignó a mí. Un reino asignado. El reino de Dios es un reino asignado para ti. Jesús dijo en una parábola que el reino era quitado de algunos y dado a otros. Los hijos de Dios en el nuevo pacto somos los que recibimos el reino, un reino asignado a nosotros para que lo manifestemos con poder y gloria, con la presencia de Dios, con la revelación que Dios nos da como hijos, con la unción profética y con el estatus de representante del reino. Por eso Dios nos llama reyes. Por eso se menciona a Jesús diciendo de él y aún de nosotros, diciendo Rey de reyes y Señor de señores. Porque Él trabaja con un reino donde los miembros son reyes, los cuales son sus hijos. Tú tienes que actuar como representante del reino, no como una persona terrenal, porque una persona terrenal no puede hacer milagros. Una persona terrenal no puede profetizar. Una persona terrenal no puede sanar. Una persona terrenal no puede predicar el evangelio. Todas estas cosas solo las puede hacer un representante del reino. Representante del reino que a donde va manifiesta el reino. Pablo llegó a una isla, sanó a alguien de disentería, sanó a muchos enfermos allí. Tiempo después, en la cárcel en Roma, hablaba a la iglesia acerca del reino de Dios, a la iglesia que estaba en Roma. Cuando vino el Espíritu Santo sobre 120 discípulos y apóstoles, entre ellos fue manifestado el reino por medio de los representantes del reino. Cuando un reino viene, hay una reunión diplomática. Cuando un reino viene, hay una reunión diplomática. Cuando el Espíritu Santo vino con fuego, los representantes del reino, ante ellos vinieron los representantes del reino de Israel, y los representantes del reino de Dios hablaron del reino y se convirtieron 3,000 personas. 3,000 personas entraron en el reino de Dios que había venido, porque se había manifestado por medio de los representantes del reino. Ahora,
Hay beneficio cuando tú te manifiestas como representante del reino. Dios te da una llave que abre puertas. La puerta para la palabra, para que se predique el evangelio. Cuando se predica el evangelio del reino, las personas vienen al reino. Jesús dijo, y al que a mí viene, yo no le echo fuera. Cuando Dios habla la palabra del reino por medio de sus hijos, vienen personas a entrar al reino. La palabra de Dios es hablada con denuedo, con un poder, porque eres representante del reino. La palabra de Dios se habla con diplomacia, pero se habla con autoridad. De Jesús se decía, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Cuando eres representante del reino, hablas con autoridad y ministras con poder. De Jesús se dijo, Maestro, sabemos que has venido de Dios. Señor, le dijeron, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si Dios no está con él. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Un representante del reino manifiesta el poder del reino, manifiesta la palabra del reino con autoridad y con poder, porque tiene potestad de hijo, de gobernante, que hace que donde está el ambiente terrenal, donde hay problemas, crisis, enfermedades, enemistades, odio, cosas que perjudican a las personas, en ese ambiente terrenal, todo representante del reino de Dios trae el reino, trae solución, trae milagros, sanidades, prodigios, señales, resurrección de muertos, limpieza de leprosos. Por eso usted, como representante del reino de Dios, tiene que andar con Dios. El profeta Elías dijo, vive Jehová, el rey del reino, en cuya presencia estoy. Él andaba constantemente con el rey del reino. El rey está rodeado de personas. El rey está rodeado de personas. Dios te da acceso con confianza ante el trono de la gracia, el trono del rey, para que manifieste la voluntad de Dios, porque la unción profética que Dios te ha dado manifiesta el reino. Por eso que usted ve cuando hay un profeta que se manifiesta, Dios lo usa para profetizar, lo usa para ministrar, Dios lo usa para hacer actos proféticos, Dios lo usa para ministrar, Dios lo usa para ungir, Dios lo usa para hacer llamado a ministerio a sus hijos, de sus hijos que están presentes. Dios los usa para reprender, Dios los usa para exhortar, Dios los usa para edificar. Dios hace muchas cosas porque manifiesta el ambiente del reino, que es dinámico, que Dios manifiesta de tal manera que capta tu atención, porque Dios hace milagros hoy de una manera, pero mañana lo hace de otra manera. Jesús estaba con Pedro y trajo dinero para pagar los impuestos de una manera, sacó dinero del pez. Otro día pidió la moneda y dijo, ¿de quién es esta moneda? Le dijeron, de César, y dijo, dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Enseñaba, daba, ministraba el reino, producía cosas en el ambiente terrenal que pertenecen al reino de Dios, las producía constantemente, de una manera hoy, de otra manera mañana. Dios, cuando manifiesta el reino en el ambiente terrenal, hace cosas nuevas. Jesús fue invitado a una fiesta y se le dijo, no tienen vino, y se dijo
lleven el vino al maestresala. Cuando lo llevan, el maestresala lo bebe y dice, oh, ha sido guardado el mejor vino. Jesús convirtió el agua en vino. Dios trae el reino al ambiente terrenal. Dios hace que donde el ambiente terrenal tiene límite, se manifieste el poder del reino, se manifieste la autoridad del reino. Donde el poder terrenal tenía límite, porque había muerto el hijo de una viuda, Jesús con sus manos como representante del reino detuvo el féretro. Jesús detuvo el féretro, Jesús detuvo el límite, detuvo el final y dijo, levántate. Y él resucitó. Jesús en el límite dijo, Lázaro, ven fuera, con autoridad y con el poder del reino. Lázaro fue levantado de entre los muertos, y cuando salía y la piedra le impedía salir, dijo Jesús, quitar la piedra, y quitaron la piedra y salió. Entonces Jesús después dijo, y desatadle y dejadle ir, y lo desataron y lo dejaron ir, porque Jesús en el ambiente terrenal manifiesta el ambiente del reino de Dios. Dios por eso quiere que tú manifiestes el ambiente del reino de Dios constantemente. El profeta Elías manifestaba el reino de Dios constantemente. El profeta Moisés manifestaba el reino de Dios constantemente. El profeta David cuando cantaba, cuando escribía los salmos, cuando veía las visiones de Dios que escribía, cuando profetizaba, él manifestaba el reino. Cuando el profeta le dijo a la viuda, declárame qué tienes en casa, ella le dijo una vasija de aceite, y él le dice qué debe hacer. La orden venía del reino de Dios para que se realizara en el ambiente terrenal donde había crisis, donde había necesidad, donde no había ya más casi nada que hacer. Dios habló en el ambiente terrenal con una orden que venía del reino de Dios, y ella llenó la vasija de aceite. Y cuando termina le dice al profeta, y él le dice, ve y vende y paga al acreedor y vivid de lo que quede. Trajo la solución y beneficio con la palabra del ambiente del reino de los cielos para el que compra, para el acreedor y para la mujer y sus hijos. Porque cuando se manifiesta el reino de Dios, viene solución para todos. Porque cuando viene el reino de Dios, viene solución para todas las cosas. Porque cuando se manifiesta el reino de Dios, viene la solución para toda necesidad. Porque cuando se manifiesta el reino de Dios, viene solución para toda crisis. Viene solución para todo límite. Dios quiere por eso que como representante del reino, tú manifiestes el ambiente del reino en cualquier lugar, sobre cualquier persona. Manifiéstalo, manifiéstalo. Había una mujer en lejana tierra, en tierra enemiga, esclava, cautiva, pero con la unción profética, pero con la revelación de hija de Dios, pero con la presencia de Dios que le enseñaba. Y vio al general sirio que Dios había usado, y le dice a la esposa de él, dile a mi señor que vaya a Israel, porque en Israel hay un profeta que lo puede sanar, porque en Israel hay un profeta con conocimiento profético, con unción profética, con identidad profética, que manifiesta el reino de Dios, y él puede hacer, y Dios puede hacer que por medio de él tu general, tu esposo, sea limpio de la lepra. Lo escucharon y el general sirio fue. El profeta le dijo, palabra del reino, échate en el río 7 veces. Él no quería ir, pero después fue convencido y fue. Cuando se echó en el agua 7 veces, su piel fue restaurada como la piel de un niño. La lepra se fue de él. ¿Por qué? Porque actuó con la palabra del reino.
que habló un representante del reino. Porque cuando una persona terrenal tiene contacto con un representante del reino, el representante del reino va a influenciar sobre el terrenal para traer solución, para que conozca el reino. Sirio, Naamán, general, había sido limpio y entonces reconoció al Dios del cielo como el Dios verdadero y recibió el reino. Dios necesita que estas cosas pasen, pero Dios necesita que tú recibas la unción profética, el conocimiento profético correcto, para que con revelación de tu identidad de hijo, con revelación, con la unción profética que Dios te da, porque Dios viene a enseñarte con su presencia y con la autoridad y el poder del reino, como representante del reino que tú manifiestas, tú puedas manifestar el reino constantemente. Manifiesta el reino en tu casa. Alguien recibió el arca de Dios y durante 3 meses la casa de esa persona fue bendita. ¿Por qué? Porque recibió el reino. Esa persona hizo que el reino de Dios fuese a su casa. Por eso alguien dijo, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Por qué? Porque había hecho esa persona, Josué, que el reino viniera a su casa. Hizo que el reino viniera a su casa. Tú tienes que hacer que el reino de Dios venga a tu casa. No importa cuán lejos viva, no importa cuál sea tu problema, no importa cuál sea la crisis, no importa cómo esté tu familia, haz que el reino venga a tu casa. El carcelero se iba a matar pensando que los presos se habían ido y le dijeron, no lo hagas, no te hagas ningún daño. Cuando le predican la palabra del reino, creyó en nuestro Señor Jesucristo, él y su casa, y todos se bautizaron, porque hizo traer el reino de Dios a su casa, concedido por Dios, a esa casa que se iba a salvar esa noche, en ese momento. Los representantes del reino estaban en la cárcel por predicar el evangelio, pero allí Dios los llevó para en el ambiente terrenal se salvara una familia recibiera el reino. Tienes que recibir al reino. Padre, en el nombre de Jesús, te pido que ministre tu reino, que enseñes a tus hijos para que manifiestan el reino con revelación, con unción profética, con tu presencia que les enseña, como representantes del reino, con la autoridad y el poder del reino, para que manifiesten el reino constantemente en todo lugar. Padre, ahora en el nombre de Jesús ministra tu poder, de tu reino, sobre el ambiente terrenal, donde viven los hijos de los hombres. Ministra tu reino con poder, con potestad, por medio de tus hijos, sobre tus hijos primero, para que sean llenos de unción, de poder, de gracia, de gloria, de milagros, de sanidades, de prodigio. Llénalos de poder, de unción, de sabiduría, para que sean usados a llevar el reino al ambiente terrenal. Haz sobre tus hijos, como representantes de tu reino, milagros, sanidades, prodigios, milagros económicos ahora, sanidades, limpieza de leprosos, resurrección de muertos. Dale unción ahora, fluye unción profética, unción apostólica, unción sobre tus ministros. Fuego de Dios viene ahora. Dios derrama carbones encendidos para purificar a algunos santos, algunos de sus hijos, algunas de sus hijas. Ahora Dios abre la palabra de algunos de sus hijos para profetizar. Dios derrama fuego sobre ellos, unción profética más fuerte ahora, unción profética más fuerte. Dios ahora mueve su vara al norte, al sur, al este, al oeste, con poder, la vara de su reino, el cetro de su reino. Dios lo mueve para ministrar autoridad, más autoridad sobre sus hijos, sobre sus representantes del reino, que actúan con potestad. Más autoridad es dada a sus hijos ahora. Con su presencia harán milagros, hablarán la palabra de Dios con denuedo, con poder, con autoridad, con sabiduría en el Espíritu. Es abierta la Escritura para que la entiendan y hablen proféticamente a las personas en el ambiente terrenal y hagan señales proféticas, apostólicas, como las que hicieron los profetas, de los milagros económicos, como la vasija, como cuando Jesús partió el pan, como cuando el dinero Jesús lo sacó del pez, como cuando Jesús
multiplicó los panes y los peces, como cuando Jesús habló boga mar adentro y echa la red en el mar y fue encontrada gran cantidad de peces. Cosas milagrosas pasarán, cosas milagrosas financieras pasarán. Dios va a hacer milagros financieros sorprendentes ahora. Constantemente Dios te va a proveer. Ahora. Dios cambia tu mentalidad y tu fe. Dios cambia tu confianza en Él. Ahora la hace férrea, fuerte. Dios va a hacer que confíes en Él constantemente. Dios te va a dar una vida de confiar completamente en Dios. Dios aumenta tu confianza en Dios ahora, porque eres representante del reino. Y como representante del reino tienes que hablar con autoridad, con confianza. Dios te llena de milagros ahora, de sanidades, de prodigios. Dios te da lo que pides. Aunque para ti era difícil, Dios te lo da. Dios manifiesta su reino. Unción profética, unción para hacer sanidades, milagros, prodigios. Dios hace milagros en casa, aparece pan, la comida que necesitan, la compra, el dinero que necesitan, aparece. Ángeles van y depositan dinero en la cuenta bancaria de ahorro, cuenta corriente en empresas que van a ser cerradas. Ahora Dios hace milagros, sanidades, prodigios, limpia leprosos, resucita muertos en África, en Alemania, en Noruega, en Portugal, en Brasil. Ahora se levantan en el nombre de Jesús. En el norte, en el sur, en el este, en el oeste del mundo, resucitan muertos ahora. Dios manifiesta su reino. Dios manifiesta una ola de vida ahora para avivar a su pueblo. Unción profética, unción apostólica ahora. Dios trae unción para avivar, para dar vida, para dar fervor en la oración, fervor en la unidad, fervor en la predicación, fervor en la enseñanza. Ahora Dios abre la mente para que entienda con unción y poder y sabiduría las cosas que Dios enseña en su escritura, las cosas que Dios enseña en el Espíritu. Dios da profundidad a sus hijos, a su iglesia. Dios te hará crecer más. Dios te va a dar más. Dios te va a dar alimento sólido, como a Elías, que le fue dado por medio de un ángel. Alimento te será dado espiritualmente y físico. Ángeles vendrán, personas detendrán el carro y te darán lo que necesitas, te darán dinero, cheques, joyas, diamantes, esmeralda, oro. Personas son sanadas ahora en la dentadura, que produce milagros en la piel, sanidades, prodigios. Ángeles vienen a traer milagros, a producir milagros a personas. Van a tocar tu puerta. Cuando abras encontrarás una caja que contiene dinero, una caja que contiene todo lo que necesitas: ropa, calzado, compra, dinero, vestido. La ropa que salió nueva en el mercado, alguien tocará y encontrará la caja que contiene la misma ropa. Dios hará lo logísticamente imposible. Dios hará lo logísticamente imposible. Hay una unción profética nueva que fluye, que corre fuerte, que te quebranta ahora, que quebranta el corazón, para que te humilles ante Dios a fin de que sea exaltado. Dios te levanta, te unge. Él derrama aceite sobre ti, coloca su mano sobre ti para ungirte. Sentirás el aceite, el óleo que fluye y huele, que viene del cielo, para darte autoridad y unción, para que hable la palabra profética que Dios te da, para que el conocimiento profético sea esparcido a todas las naciones y se manifieste el reino. Dios fluye más. Ahora vienen milagros económicos de todas partes, del norte, del sur, del este, del oeste. Ahora milagros económicos ocurren de fuente inesperada. Dios abre pozos espirituales para proveerte. Ahora la cosecha espiritual viene para ti. Aunque en los últimos días hayas estado afligido, yo he oído tu oración y te responderé con gloria, dice el Señor. Te llenaré las manos de todo lo que pides, de todo lo que necesitas, porque yo soy tu Dios. Dios te va a dar lo que necesitas, va a aumentar tu fe, va a venir unción profética y danzarás en la congregación, en la iglesia. Dios va a venir y cuando ministros pasen al lado tuyo, vas a ser avivado, vas a ser lleno, vas a ser llena, vas a ser ungido, vas a sentir fuego. Cuando toques los instrumentos de música, los sacerdotes, los ministros de alabanza que cantan, van a cantar, a danzar, a profetizar. Dios los va a ministrar en las congregaciones. Dios se pasea por la iglesia ministrando ahora.
Personas lo ven en el Espíritu. Dios aparece a apóstoles, a profetas ahora. Lo ven, ministra, los toca, impone las manos, les profetiza, muestra visión, sueños a los ancianos. Ahora Dios se mueve con poder para ministrar el reino sobre sus hijos y va a hacer que sus hijos ministren el reino a todo ambiente terrenal. Dios va a producir que personas importantes se conviertan a Él en estos días. Personas importantes, de manera impactante. Dios va a hacer milagros impactantes económicos. Dios va a hacer milagros impactantes en la salud, en la sanidad, sobre leprosos, sobre personas que tienen SIDA. Muchas personas que tienen SIDA serán sanados. Dios va a traer prosperidad de una manera sorprendente sobre sus hijos. Una ola de prosperidad viene ahora. Te cobija, te llena, se impregna esa unción sobre ti. Ahora, cuando te muevas, cuando hables, Dios sabrá tu necesidad y la suplirá. La suplirá. Todo obstáculo será quitado delante de ti, porque la unción profética hará que sea administrado el poder de Dios y venga a ti todo lo que necesitas. Antes que hables, te será dado. Tus manos serán llenas de todo lo que necesitas. Personas tomarán tus manos y te darán lo que necesitas. Cuando te los den, a veces llorarás, porque sabrás que Dios te provee como le proveyó a Abraham en el monte obediente, cuando iba a obedecer a Dios de una manera más fuerte. Dios proveyó. Así te pasará. Dios proveerá cuando ya no hay nada, pero sabrás que hablaste con fe y que recibirás porque hablaste con fe y no le negaste a Dios nada. Por eso Dios te va a dar. Dios te va a dar todo lo que necesitas. Dios te va a devolver lo que perdiste, pero que sabías que era tuyo y que al darlo lo recibías otra vez, como le pasó a Abraham. Dios te va a dar más. Dios te va a hacer crecer y lo mejor, Dios te va a venir a enseñar. Dios va a manifestar su unción profética, su unción, como dice la Escritura. La unción misma os enseña. Dios te va a enseñar, vendrá a enseñarte y la iglesia crecerá conforme a su voluntad y a su imagen. En el nombre de su Padre, te doy gracias por todo. Y haz que tus hijos manifiesten el reino constantemente según tu voluntad y para tu gloria. Con tu gloria siempre. En el nombre de Jesús. Amén.